Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de los capacitores, donde vamos a seguir viendo los capacitores en circuitos de corriente continua. Vamos a ver cuál es la ecuación que tenemos que emplear para saber cuál es el voltaje instantáneo del capacitor según se va cargando o descargando según va transcurriendo el tiempo. Y también veremos cuántas constantes de tiempo necesitamos para que el capacitor se cargue o se descargue completamente. Y antes de verlo, tenemos que hacer un pequeño repaso a lo que vimos en el vídeo anterior. Y es lo siguiente, voy a dibujar aquí una fuente de alimentación, donde aquí tenemos la terminal positiva, aquí la negativa, aquí tenemos tierra, y lo tenemos conectado directamente a un capacitor. Aquí tenemos el capacitor y aquí lo tenemos conectado a tierra. Bueno, pues ya sabemos que el capacitor va a llegar a un punto en el que se va a ir cargando y va a llegar al voltaje de la fuente de alimentación. Pero ya sabemos que esto no es instantáneo, sino que necesitamos cierto tiempo, porque ya sabemos que se tienen que mover las cargas desde una placa hasta la otra placa del capacitor, y esto ocurre a través del conductor. Ahora bien, una vez que el capacitor se ha cargado totalmente, bueno, pues ya sabemos que el voltaje del capacitor es igual al de la fuente de alimentación. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que la terminal positiva de la fuente de alimentación y la placa positiva del capacitor, que lo tenemos en este lado, tienen la misma fuerza de atracción, porque tenemos aquí la misma diferencia de potencial. Como tienen la misma fuerza de atracción, eso significa que atraen a los electrones por igual. Y como los atraen por igual, aquí ya no hay movimiento de cargas, o lo que es lo mismo, aquí no tenemos ninguna corriente. Es por ello que cuando tenemos una fuente de alimentación de corriente continua pero constante, una vez que el capacitor se ha cargado totalmente, este capacitor se comporta como un abierto para este circuito, porque ya sabemos que ambos voltajes son iguales. Ahora bien, si la fuente de alimentación es de corriente continua, igual que la que tenemos aquí, pero no es constante, bueno, pues el capacitor se comporta como un corto para este circuito. ¿Por qué? Porque una vez que llega a este punto, el capacitor está cargado con el voltaje de la fuente de alimentación, pero ya vemos que la fuente de alimentación, el voltaje va disminuyendo. También lo hará el del capacitor en menor medida, pero ambos van disminuyendo, pero ya vemos que son diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que las fuerzas de atracción, tanto de la terminal positiva de la fuente de alimentación como el de la placa positiva del capacitor, esta vez son diferentes. Y aquí siempre vamos a tener un movimiento de electrones. Bueno, pues recordar que cuando tenemos una corriente continua pero constante, el capacitor se comporta como un abierto, y aunque por mucho que tengamos aquí una corriente continua, si no es constante, el capacitor se comporta como un corto. Ahora bien, acabamos de ver que para que el capacitor llegue al voltaje de la fuente de alimentación, realmente tiene que transcurrir cierto tiempo, porque ya sabemos que se tienen que mover estas cargas a través del conductor desde una placa a la otra placa del capacitor. Pero este tiempo realmente es muy pequeño. Pero en el vídeo anterior ya vimos que ese tiempo depende tanto del valor de la resistencia del resistor como el valor de la capacitancia del capacitor. Recordar lo siguiente, aquí tenemos, y lo voy a poner aquí afuera, aquí tenemos este conductor, aquí tenemos la fuente de alimentación, y ya sabemos que los electrones van viajando a través de este conductor de una placa a otra. Ahora bien, como ya sabemos que depende tanto de la resistencia como de la capacitancia, recordar que el conductor también tiene una pequeña resistencia. Se suele omitir, pero ya tiene una resistencia. Por mucho que sea pequeña, esto de aquí, es decir, esta multiplicación sigue siendo muy pequeña, y por ello el capacitor se carga bastante rápido. Ahora bien, por mucho que coloquemos aquí una resistencia, la carga o la descarga va a seguir siendo muy rápida, pero esta vez va a tardar más en cargarse o descargarse, porque aquí estamos colocando un valor de resistencia mayor al valor de resistencia que tiene el conductor. ¿Y por qué depende de esta multiplicación? Es decir, ¿por qué R por C es igual al tiempo? Bueno, por recordar que la resistencia es igual a voltaje entre corriente, y la capacitancia es igual a carga entre voltaje. Esto se cancela, nos queda carga entre corriente, pero ya sabemos que la corriente es igual al flujo de cargas, es decir, a la velocidad de cargas. Tenemos carga entre tiempo. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, ya vemos que tenemos carga entre tiempo. Esto se cancela, el tiempo pasa al numerador y ya vemos que tenemos tiempo. Esto de aquí. Bueno, pues recordar que R por C realmente es igual a una constante de tiempo,
Y cuanto más mayor sea el valor de la resistencia y el valor de la capacitancia, mayor será el tiempo transcurrido. Es decir, más tiempo tardará en cargarse el capacitor o en descargarse el capacitor. Si estos valores son menores, bueno, pues menor tiempo necesitará para cargarse o descargarse el capacitor. Bueno, pues ya vemos que depende de estos valores de aquí. Ahora bien, ¿cómo obtenemos nosotros el voltaje instantáneo del capacitor cuando no se ha cargado totalmente y ha transcurrido cierto tiempo? Bueno, pues para ello tenemos que saber cuál es la curva que genera tanto el capacitor de carga como de descarga. Bueno, pues aquí tenemos la gráfica de un capacitor que se está cargando y aquí tenemos la curva de un capacitor que se está descargando. Fijaros que no es lineal, sino que ya vemos que es exponencial. Y tener en cuenta una cosa, que para que se cargue un capacitor totalmente, porque aquí tenemos el voltaje del capacitor transcurrido el tiempo, bueno, pues para que se cargue totalmente ya vemos que necesitamos 5 constantes de tiempo. Y lo mismo para que se descargue el capacitor. Ya sabemos que una constante de tiempo depende de estos dos valores, que esto es igual a una constante de tiempo, esta de aquí, pero ya vemos que si esto lo multiplicamos por 5 obtenemos 5 constantes de tiempo, y es el tiempo necesario para que un capacitor se cargue o descargue. Esto de aquí será mayor o menor en función a los valores de la resistencia y de la capacitancia. Ahora, fijaros en una cosa, ya vemos que transcurrido una constante de tiempo, el capacitor tiene un 63% del voltaje. Transcurrido dos constantes de tiempo, ya vemos que tiene siempre un 86% y así sucesivamente. Y cuando han transcurrido 5 constantes de tiempo, aquí tenemos realmente el 99% que lo podemos considerar como el 100%. A este tiempo se le conoce como tiempo transitorio. Y lo mismo con la descarga. Fijaros en una cosa, cuando ha transcurrido una constante de tiempo, aquí tenemos el 37% del valor inicial. Pero si restamos 100% menos 37%, ¿qué obtenemos? Bueno, pues ya vemos que obtenemos 63%, esto que teníamos aquí, y lo mismo para cada constante. Bueno, pues ahora vamos a ver enseguida por qué necesitamos 5 constantes de tiempo para que se cargue y se descargue un capacitor y por qué estas constantes de tiempo hacen referencia a estos porcentajes que tenemos aquí. Pero antes de verlo, tenemos que ver cuál es la función que hace referencia a estas dos gráficas, y como es exponencial, bueno, pues aquí la tenemos. La definición de esta función, que ya vemos que es igual para la corriente, simplemente hay que sustituir las V's por la I de corriente. Como digo, la definición de esta corriente la vamos a ver dentro de 2 vídeos, porque para ello necesitáis saber cálculo, es decir, necesitáis saber derivadas, integrales y también cómo resolver ecuaciones diferenciales. Pero como digo, eso lo vamos a ver ya dentro de 2 vídeos. Pero aquí tenemos la ecuación o la función que debemos emplear. Ya vemos que necesitamos, para obtener ese voltaje instantáneo, necesitamos el voltaje final, el voltaje inicial, necesitamos el tiempo transcurrido y la constante de tiempo. La constante de tiempo ya sabemos que la obtenemos a partir de los valores de la resistencia y de la capacitancia. Y si, por ejemplo, ha transcurrido este tiempo y estamos cargando el capacitor, imaginad que tenemos este valor inicial y este otro valor final. Bueno, pues necesitamos saber cuál es el tiempo transcurrido desde este punto a este punto, cuál es el valor inicial y cuál es el valor final, sustituirlo en esta ecuación y con ello vamos a obtener el voltaje instantáneo. Y lo mismo con la descarga. Ahora bien, ¿qué pasa si el capacitor lo tenemos descargado completamente y lo empezamos a cargar desde cero? O lo que es lo mismo, si lo empezamos a descargar desde este voltaje inicial, que ya sabemos que realmente es igual al de la fuente de alimentación. Es decir, este punto es igual al de la fuente de alimentación y este otro punto es igual al de la fuente de alimentación. Y aquí tenemos 0 y aquí tenemos 0. Recordad que el 1% también lo consideramos como 0%. Bueno, pues para ello tenemos que sustituir aquí estos voltajes y para que se vea mejor, bueno, pues aquí tenemos la carga desde 0. Como es desde 0, comenzamos desde 0 hasta el voltaje de la fuente de alimentación. Bueno, pues en este caso el voltaje inicial es igual a 0 y el voltaje final es el de la fuente de alimentación. Bueno, pues sustituyendo este voltaje inicial por 0, bueno, pues ya vemos que obtenemos esto de aquí, o lo que es lo mismo, obtenemos esta parte de aquí. Factorizando este voltaje final, bueno, pues ya vemos que para obtener el voltaje instantáneo según va transcurriendo el tiempo, y aquí tenemos la constante de tiempo y teniendo el voltaje final, tenemos que emplear esta ecuación.
Cuando el voltaje inicial, como digo, es igual a 0, cuando lo estamos cargando desde 0. ¿Qué pasa si lo estamos descargando desde 0? Es decir, que está cargado totalmente al voltaje de la fuente de alimentación, o lo que es lo mismo, que el voltaje final es igual a 0 porque estamos con la descarga y llegamos a 0, y el voltaje inicial es igual al de la fuente de alimentación. Bueno, pues sustituyendo estos dos voltajes por 0, ya vemos que obtenemos esta parte de aquí, o lo que es lo mismo, obtenemos esta. Bueno, pues aquí tenemos la ecuación que debemos de emplear para saber cuál es el voltaje instantáneo según va transcurriendo el tiempo y se está cargando desde 0 el capacitor. Y aquí tenemos esta otra ecuación para saber cuál es el voltaje instantáneo según va transcurriendo el tiempo cuando se está descargando a 0. No desde 0, sino a 0, porque está totalmente cargado al de la fuente de alimentación. Bueno, pues antes de verlo, vamos a ver por qué necesitamos 5 constantes de tiempo para que se cargue y se descargue totalmente, y por qué cuando ha transcurrido una constante de tiempo, en la carga tenemos el 63% del voltaje final, y aquí tenemos en la descarga el 37%, o lo que es lo mismo, ha habido un cambio de 63%, porque ya sabemos que tenemos 100% menos 37%, es igual a 63%. Y para ello, bueno, pues nos tenemos que centrar en el tiempo transcurrido. Si ha transcurrido una constante de tiempo, bueno, pues tendremos que sustituir este tiempo por la constante de tiempo, que ya sabemos que es igual a R por C. Y si han transcurrido 5 constantes de tiempo, bueno, pues la tendremos que sustituir por 5 por R por C. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos. Con la carga, bueno, pues ya sabemos que tenemos esta ecuación y el tiempo transcurrido es una constante de tiempo. Tenemos que saber, o queremos, mejor dicho, ver cuál es el voltaje que tenemos transcurrido una constante de tiempo. Bueno, pues pasando este voltaje al otro lado y dándole solución a esto que veis aquí, aproximadamente obtenemos 0,63 multiplicándolo por 100, que es el porcentaje. Bueno, pues ya sabemos que obtenemos 63%. Y lo mismo con la descarga, ha transcurrido una constante de tiempo, bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, que esto es igual a 1, ya vemos que pasando este voltaje al otro lado, tenemos realmente 0,37, que al multiplicarlo por 100, ya vemos que tenemos 37%. Es decir, que ha habido un cambio de 63%, porque ya hemos visto que 100 por 100 menos 37 por 100 es igual a 63%. Y si sustituís el tiempo transcurrido por 5 por R por C, es decir, por 5 constantes de tiempo, vais a llegar aquí al 99% y aquí vais a llegar al 1%, que aquí se considera como 0, y aquí se considera como 100%. Es por ello que necesitamos, para que se cargue el capacitor o se descargue el capacitor, 5 constantes de tiempo. Bueno, pues sabiendo que tenemos estas ecuaciones para la carga de un capacitor desde 0 o la descarga a 0 de un capacitor, vamos a realizar un par de ejercicios y nos dice lo siguiente, que del siguiente circuito tenemos que determinar el voltaje del capacitor cuando han transcurrido 50 microsegundos después de que se cierra este interruptor, si el capacitor inicialmente está descargado, y tenemos que trazar la curva. Bueno, pues como estamos con una carga, es decir, cuando se carga el capacitor desde 0, bueno, pues ya sabemos que tenemos que encontrar este voltaje instantáneo. Bueno, pues ya sabemos que tenemos el voltaje final por 1 menos, aquí tenemos E elevado a menos T, el tiempo transcurrido, que también nos lo están dando, entre R por C, una constante de tiempo. Este valor ya lo tenemos porque sabemos que es 50 voltios, que el capacitor va a llegar a los 50 voltios de carga. Ya vemos que el tiempo transcurrido son 50 microsegundos, estos que tenemos aquí. Nos falta la constante de tiempo. ¿Cómo obtenemos la constante de tiempo? Ya sabemos que tenemos estos dos valores y los tenemos que multiplicar. Bueno, pues aquí lo tenemos. Obtenemos la constante de tiempo. Recordad que aquí tenemos por 10 elevado a 3 ohmios y aquí tenemos por 10 elevado a menos 6 faradios, que esto nos da 10 elevado a menos 3. Y esto, con esto tendríamos segundos, pero como queremos microsegundos, porque aquí nos están dando microsegundos, bueno, pues lo pasamos a microsegundos. Bueno, pues aquí tenemos la constante de tiempo, realizando la correspondiente sustitución, el voltaje final, que es el de la fuente de alimentación, el tiempo transcurrido, que son 50 microsegundos, y la constante de tiempo, que son 82 microsegundos, dándole solución, obtenemos el voltaje instantáneo. Este es el voltaje que tiene el capacitor cuando han transcurrido 50 microsegundos después de que se cierra el interruptor. Y como tenemos que trazar la curva y se trata
de una carga, bueno, pues recordar que partimos de 0 y llegamos hasta 100. Y ya sabemos que han transcurrido 5 constantes de tiempo. Una constante de tiempo ya hemos visto que son 82 microsegundos. Al multiplicarle por 5, 5 por 2, 10, 5 por 8, 40, más 1, bueno, pues tenemos 410. Aquí tenemos el tiempo necesario para que este capacitor se cargue completamente. Bueno, pues transcurridos 50 microsegundos, ya vemos que hemos obtenido 22,8. Bueno, pues aquí tenemos la curva correspondiente. Y recordar que tenemos que llegar a 50 voltios y necesitamos 5 constantes de tiempo. Vamos a realizar otro ejercicio. Nos dice lo siguiente, que tenemos que determinar el voltaje presente en el capacitor del siguiente circuito en un punto en el tiempo transcurridos 6 milisegundos después de que se cierra el interruptor. Esta vez estamos con una curva de descarga porque ya vemos que el capacitor está cargado totalmente a 10 voltios, que ese es el voltaje inicial. Y una vez que se cierra el interruptor, tenemos que saber cuál es el voltaje que le queda a este capacitor transcurridos 6 milisegundos. Y recordar que estamos esta vez con una descarga. Bueno, pues aquí tenemos ese voltaje que tenemos que obtener, el voltaje instantáneo, y aquí tenemos el voltaje inicial, E elevado a menos T entre R por C, perdón. Este valor ya lo tenemos porque inicialmente partimos de 10 voltios. Este otro valor también lo tenemos porque han transcurrido 6 milisegundos. Tenemos que obtener la constante de tiempo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Una vez que obtenemos la constante de tiempo, que nuevamente lo pasamos a milisegundos, o si lo dejamos en segundos, tenéis que pasar esto a segundos, pero como lo tenemos en milisegundos, bueno, pues lo pasamos a milisegundos. Realizando la correspondiente sustitución, recordad que partimos de 10 voltios, obtenemos 7,6 voltios, es decir, 7,61 voltios. Bueno, pues tenemos que trazar la curva de descarga. Como es de descarga y partimos de 10 voltios, bueno, pues aquí tenemos los 10 voltios y tenemos que llegar a este tiempo, que ya sabemos que son 5 constantes de tiempo. Aquí tenemos una constante de tiempo por 5, bueno, pues obtenemos 110 milisegundos. Bueno, pues transcurridos 6 milisegundos, ya vemos que el voltaje del capacitor son 7,61 voltios, que es menor del voltaje que partimos porque estamos con una descarga del capacitor. Ahora bien, acabamos de ver que tenemos esas ecuaciones para obtener estos voltajes instantáneos. ¿No tenemos alguna otra forma? Bueno, pues tenemos el método gráfico. Aquí tenemos estas curvas exponenciales universales. Fijaros en una cosa, aquí se ha quitado el voltaje final que multiplicaba todo esto y aquí tenemos, o hemos quitado el voltaje inicial que multiplicaba a esto de aquí. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí realmente tenemos ese voltaje, que es una escala, y aquí tenemos las constantes de tiempo, que ya sabemos que tenemos 5 constantes de tiempo para que se cargue y se descargue totalmente ese capacitor. Y estos puntos de aquí los podemos obtener fácilmente porque aquí ya sabemos que tenemos 63% o aquí tenemos un 37%. Y así sucesivamente, como hemos visto anteriormente. Es por ello que podemos emplear el método gráfico, es decir, transcurrido cierto tiempo, este de aquí, y queremos saber cuál es el voltaje instantáneo de carga de un capacitor. Bueno, pues nos vamos a la gráfica, a este punto de aquí, que hace referencia, que coincide con este tiempo, y simplemente tenemos que ver el voltaje que tenemos. Ahora bien, también nos tenemos que fijar cuál es el voltaje de la fuente de alimentación. Si por ejemplo aquí tenemos 10 voltios, bueno, pues S1 hace referencia a 10 voltios. Entonces esta escala, bueno, pues ya vemos que tenemos aquí 9 voltios, 8 voltios y así sucesivamente hasta llegar a 1 voltio. Si la fuente de alimentación llega a 100 voltios, bueno, pues aquí tendremos 100 voltios, aquí tendremos 90 voltios y así sucesivamente hasta llegar a 10 voltios. Es por ello que esta escala, bueno, pues la podemos sustituir por los voltajes que tengamos en la fuente de alimentación. Y aquí, bueno, pues tendremos milisegundos, microsegundos o segundos en función del valor de la constante de tiempo. Y para verlo, bueno, pues vamos a realizar un ejercicio. Nos dice lo siguiente, que ¿cuánto tiempo le llevará al capacitor inicialmente descargado que se muestra en el siguiente circuito para cargarse a 75 voltios? ¿Cuál es el voltaje del capacitor 2 milisegundos después de que se cierra el interruptor? Use las curvas exponenciales universales normalizadas para determinar las respuestas. Ya sabemos que tenemos unas ecuaciones para obtener este resultado, pero nos está diciendo que empleamos simplemente las curvas que acabamos de ver, es decir, el método gráfico. Y estamos con una carga de capacitor. Bueno, pues nos tenemos que fijar cuáles son los voltios de la fuente de alimentación, porque teníamos esta escala. Bueno, pues a este le consideramos 100 voltios y aquí teníamos 0,1, que lo vamos a considerar como 10 voltios y así sucesivamente. Y luego nos tenemos que centrar cuáles son las medidas o las unidades, mejor dicho, del tiempo, porque ya vemos que aquí tenemos la capacitancia y la resistencia, que multiplicándolo obtenemos la constante de tiempo y con ello las unidades de tiempo. Y a partir de ahí, bueno, pues tenemos que ver que cuando tenemos 75 voltios, ¿cuál es
el voltaje, perdón, cuál es el tiempo que tenemos y estamos con la curva de carga, bueno, pues tendremos que ir a este punto y ver cuál es el tiempo transcurrido. Y luego al revés, una vez que tenemos este dato, nos está diciendo que una vez que se cierra el interruptor y han transcurrido 2 milisegundos, bueno, pues tendremos que venir aquí a los 2 milisegundos, volver a esta gráfica, a este punto y ver cuál es el voltaje que tenemos. Bueno, pues para verlo, recordad que necesitamos la constante de tiempo. Aquí la tenemos, realizamos esta multiplicación y ya vemos que obtenemos 1 milisegundo. Y fijaros, aquí nos está diciendo que transcurrido 2 milisegundos. Eso significa que tienen que transcurrir dos constantes de tiempo. Es decir, que el tiempo lo vamos a representar en milisegundos. Y el voltaje, recordad que la escala va de 10 voltios a 100 voltios. Bueno, pues aquí lo tenemos. Digo que aquí tenemos 100 voltios porque ya hemos visto que la fuente de alimentación son 100 voltios. Y el capacitor ya sabemos que llega a 100 voltios. Si fuesen 10 voltios, bueno, pues aquí tendríamos 10 voltios y llegaríamos aquí a 1 voltio. Pero aquí tenemos 10 voltios. Bueno, pues nos dice que cuando se ha cargado hasta 75 voltios, ¿cuál es el tiempo transcurrido? Bueno, pues venimos hasta la curva de carga y ya vemos que el tiempo transcurrido es este de aquí. Y recordad que estamos con milisegundos porque la constante de tiempo la hemos obtenido en milisegundos. Bueno, pues ya vemos que más o menos obtenemos 1,4 milisegundos. ¿Qué pasa cuando han transcurrido 2 milisegundos o lo que es lo mismo, dos constantes de tiempo? Porque una constante de tiempo ya sabemos que es igual a 1 milisegundo. Bueno, pues lo mismo, vamos hasta la curva, desde este punto hasta la curva de carga y sobre la curva de carga, bueno, pues tenemos este punto y vemos cuál es el voltaje que tenemos, que más o menos ya vemos que tenemos 86 voltios. Bueno, pues este es otro método que tenemos para saber cuál es el voltaje instantáneo que tenemos o el tiempo transcurrido en función del voltaje instantáneo que tenemos. Más preciso será, lógicamente, las ecuaciones, donde aquí tenemos el voltaje final multiplicando a todo esto y aquí el voltaje inicial multiplicado por esto, pero también tenemos esta alternativa. Ahora, resumiendo todo lo que hemos visto, bueno, pues recordar que cuando ha transcurrido una constante de tiempo, bueno, pues cuando el capacitor se está cargando, ya sabemos que aquí vamos a tener un 63% de esa carga. Y recordar, como lo hemos obtenido, lo mismo si tenemos dos constantes de tiempo, siempre vamos a tener 86% de carga, y así hasta llegar a 5 constantes de tiempo, que es el tiempo necesario para que un capacitor se cargue. Ahora, los valores de tiempo, no las constantes de tiempo, sino los valores de tiempo, van a ser mayores o menores en función de los valores de la resistencia y de la capacitancia. Las constantes de tiempo también van a ser diferentes, pero ya sabemos que transcurrido una constante de tiempo siempre tenemos el mismo porcentaje y lo mismo con la descarga. Bueno, pues para que tengáis estos valores de referencia que ya hemos visto cómo se obtienen. Ahora bien, ¿qué pasa si queremos ahora obtener el tiempo transcurrido cuando tenemos un voltaje instantáneo? Bueno, pues aquí tenemos la de descarga y aquí tenemos la de carga. Simplemente tenemos que despejar para el tiempo. En la descarga, bueno, pues pasando este voltaje al otro lado, haciendo el logaritmo natural para eliminar este número e, bueno, pues obtenemos esta parte de aquí, pasando menos r por c, porque aquí tenemos negativo, bueno, pues ya vemos que aquí tenemos esta ecuación que hace referencia al tiempo necesario o para saber cuánto tiempo ha transcurrido una vez que tenemos también el voltaje instantáneo y el voltaje inicial en una descarga. En una carga, bueno, pues tenemos que hacer lo mismo, pasamos este voltaje al otro lado, esto lo pasamos sumando al otro lado y esta parte la pasamos restando, bueno, pues ya sabemos que tenemos esto de aquí. Nuevamente obteniendo el logaritmo natural para eliminar este número e, bueno, pues ya vemos que obtenemos esta parte y nuevamente pasando menos r por c al otro lado, obtenemos el tiempo. Este es el tiempo que vamos a obtener cuando tenemos un voltaje instantáneo y el voltaje final de carga. Esto es para la carga y esto es para la descarga. Bueno, pues teniendo todo esto claro, vamos a realizar un ejercicio. Y nos dice lo siguiente, que en el siguiente circuito, ¿cuánto le llevará al capacitor descargarse a 25 voltios cuando el interruptor se cierra? Bueno, pues aquí tenemos una descarga porque tenemos un capacitor que está cargado totalmente a 100 voltios. Aquí tenemos el valor de la capacitancia y aquí tenemos el valor de la resistencia. Y nos está dando esta vez el valor del voltaje instantáneo. Bueno, pues ya vemos que tenemos que emplear lo siguiente, como estamos con una descarga. Bueno, pues tenemos lo siguiente, T es igual a menos R por C, esto es una R, por el logaritmo natural del voltaje instantáneo, lo voy a poner en minúscula, entre el voltaje inicial. El voltaje inicial ya lo tenemos, que son 100 voltios. El voltaje instantáneo ya lo tenemos, que son 25 voltios. Nos falta la constante de tiempo, que ya sabemos cómo obtenerla. Bueno, pues aquí lo tenemos. Obtenemos la constante de tiempo, aquí la tenemos. Y aquí tenemos ese voltaje instantáneo y ese voltaje
inicial, bueno, pues al darle solución ya vemos que el tiempo transcurrido son de 3,05 milisegundos. Bueno, pues para acabar el vídeo vamos a hablar de las ondas cuadradas. Recordar que las ondas cuadradas simplemente un pulso. Ahora, realmente estas líneas no son verticales, ya sabemos que necesitamos cierto tiempo para que llegue al máximo y cierto tiempo para que llegue al mínimo, pero lo vamos a considerar como ideal. Es decir, que aquí tenemos una línea vertical y aquí tenemos otra línea vertical y aquí tenemos un pulso. Y vamos a ver un ejemplo cuando el periodo de esta onda rectangular es mayor que una constante de tiempo. Más adelante veremos otros casos, pero en este caso lo vamos a ver cuando el periodo de esta onda cuadrada es mayor que una constante de tiempo. Ahora bien, nos dice lo siguiente, que una onda cuadrada produce una acción de encendido y apagado, pero a diferencia de un interruptor único, crea una trayectoria de descarga de retorno a través del generador cuando la onda se reduce otra vez a cero. Cuando la onda cuadrada se eleva, el voltaje entre las terminales del capacitor se eleva exponencialmente hacia el valor máximo de la onda cuadrada en un lapso de tiempo que depende de la constante de tiempo, como ya sabemos, es decir, que se va cargando hasta llegar a su máximo. Cuando la onda cuadrada regresa al nivel cero, el voltaje del capacitor disminuye exponencialmente, de nuevo dependiendo de la constante de tiempo. Ahora, importante, la resistencia de Thevenin del generador es una parte de la constante de tiempo. La constante de tiempo la obtenemos R por C, pero ya sabemos que el generador tiene una resistencia que está en serie con la otra resistencia. Bueno, pues la vamos a omitir porque nos dice que es bastante pequeña, igual que omitimos la constante de conductor. Bueno, pues aquí tendríamos la descarga del capacitor y eso es lo que vamos a ver en esta parte del vídeo. Vamos a ver cómo se carga un capacitor y se descarga un capacitor cuando tenemos una onda cuadrada. Y el periodo de la onda cuadrada va a ser mayor, como digo, que una constante de tiempo. Más adelante veremos otros casos, pero por ahora vamos a ver este primer caso. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Y nos dice lo siguiente, que del siguiente circuito calcule el voltaje entre las terminales del capacitor cada 0,1 milisegundo durante un periodo completo de la entrada. Trace entonces la forma de onda del capacitor y suponga que la resistencia del Thevenin del generador es insignificante. Bueno, pues ya sabemos que para obtener la constante de tiempo necesitamos R por C, esta resistencia y esta otra resistencia, ya que esta resistencia la vamos a medir al igual que la resistencia del conductor. Y aquí tenemos el voltaje máximo, el voltaje al que llega el capacitor, que ya vemos que son 2,5 voltios. Y aquí tenemos este pulso, no se ve muy bien, pero aquí llegamos a 2,5. Y aquí lo tenemos. Ya vemos que la frecuencia es igual a 1000 hercios y que un pulso transcurre en 1 milisegundo. Bueno, pues ya vemos que medio pulso lo tenemos en 0,5 milisegundos. Bueno, pues tenemos que averiguar cuál es la constante de tiempo y luego tenemos que ir obteniendo los valores instantáneos de voltaje según va transcurriendo 0,1 segundo para este pulso cuando aumenta el voltaje y cuando disminuye el voltaje. Y luego tenemos que trazar la curva de los voltajes del capacitor. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que la constante de tiempo la obtenemos de esta manera. Bueno, pues ya vemos que obtenemos 0,084 milisegundos. Que el periodo, en este caso, bueno, pues si la frecuencia son 1000 hercios, bueno, pues ya vemos que son 1 milisegundo. Es decir, ya vemos que el periodo es mucho menor que una constante de tiempo, y para saber cuántas constantes de tiempo han transcurrido en este periodo, bueno, pues hacemos esta división y ya vemos que obtenemos 12 constantes de tiempo, o por cada pulso, bueno, pues ya vemos que transcurren 6 constantes de tiempo. Recordad que aquí tenemos un pulso, aquí llegamos a 1,0 milisegundos y aquí tenemos 0,5 milisegundos. Bueno, pues cada 0,1 milisegundos tenemos que saber cuál es el voltaje que tenemos tanto para la subida como para la bajada. Bueno, pues como estamos con la carga al principio, porque estamos con subida, ya sabemos que tenemos que emplear esta ecuación de aquí, donde necesitamos la constante de tiempo que la acabamos de obtener, y necesitamos el voltaje final, que ya sabemos que es igual a 2,5. Bueno, pues según va transcurriendo ese tiempo, que lo tenemos que sustituir aquí, que ya sabemos que es cada 0,1 milisegundos, bueno, pues realizando todas estas operaciones, aquí tenemos los voltajes correspondientes de carga del capacitor. Y para la descarga, bueno, pues recordar lo siguiente, acabamos de ver que para este pulso, bueno, pues estamos ahora en este punto de aquí. Aquí estamos en 0,5 milisegundos y ahora tenemos que llegar a 1 milisegundo cada 0,1 segundo. Ya hemos visto que aquí estábamos en 0,1 milisegundo. ¿Cuál era el tiempo que había transcurrido desde este punto hasta aquí? Bueno, pues 0,1 milisegundos. ¿Cuál es el tiempo transcurrido desde este punto hasta este punto? 0,5 milisegundos. ¿Cuál es el punto? Porque ahora estamos en 6,6 milisegundos, porque es cada
0,1 milisegundos. ¿Cuál es el tiempo transcurrido desde este punto hasta este punto? Porque ahora comienza aquí la descarga. Bueno, pues ya sabemos que lo tenemos que restar. Y así con los demás valores. Bueno, pues aquí lo tenemos. Realizando la correspondiente sustitución, bueno, pues obtenemos estos otros valores de descarga. Una vez que tenemos los valores de carga y descarga del capacitor, simplemente tenemos que trazar la curva. Recordar que no se ve muy bien, aquí tenemos ese pulso y aquí tenemos las curvas que acabamos de obtener. Esta es la de carga del capacitor cada 0,1 milisegundo y esta es la de descarga, o lo que es lo mismo, aquí tendríamos la de carga y aquí tendríamos la de descarga. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver los capacitores en circuitos de corriente alterna. Hasta la siguiente.